Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, estamos de regreso en Aquí se habla libertad y ahora nos vamos a Cuba. Estábamos en Europa, ahora vamos a Cuba. Mucho que pensar y reflexionar sobre lo que sigue ocurriendo, porque mucha gente quiere vender la idea de que lo de Cuba ya se acabó, que lo de Cuba fue un ratico y ya, que la gente lo que quería era comida y ya con algunas migajas que el régimen castrista quiere entregar, supuestamente se calmó la cosa. Y pues precisamente para hablar sobre qué está pasando hoy y sobre todo, más importante aún, sobre cómo podemos seguir ayudando quienes tenemos además la misma causa en común, que es la de la libertad, pues qué podemos hacer para seguir ayudando a los cubanos. Y para eso voy a entrevistar y le doy la bienvenida a este espacio a Henry Constantin, periodista de Cuba, director del medio digital La Hora de Cuba y vicepresidente de la Comisión de la Libertad de Prensa de la isla. Gracias por acompañarnos, Henry. Bienvenido a Aquí está la Libertad y a Caracas. Muchísimas gracias por hacerme llegar tan lejos, por la invitación, y saludo a todos los que están siguiendo el programa. No, gracias a ti por tu tiempo. Henry, para comenzar, ¿cómo está Cuba hoy? Después del 11 de julio sabemos que hubo un antes y un después. El 11 de julio fue un día clave para la historia de Cuba y me atrevo a decir para la historia de la región en muchos sentidos y por supuesto para el pueblo cubano. ¿Qué está pasando hoy en Cuba? Hay mucha información, además, alrededor del misterio, alrededor de la muerte de estos generales, que está como que ya son 6 y que, bueno, parece que uno por día. Hay mucho ruido, se dice que la protesta sigue, se dice que la cosa se calmó, que la gente ya se rindió. ¿Qué está pasando hoy en Cuba, Henry? Cuéntanos para quienes nos están escuchando cómo está la isla hoy. Bueno, lo primero es que todo el que quiere evaluar lo que tiene la gente en Cuba en la cabeza, o el éxito o la repetición de la protesta, tiene que ser muy cauto, porque nadie, absolutamente creo que nadie se imaginaba el 11 de julio que al amanecer, o sea, nadie se imaginaba al amanecer que a las 11, a las 12 de la mañana, del mediodía, iba a haber semejante estallido casi nacional. No quedó una provincia sin protesta y casi no quedó ningún municipio. Muchos tuvieron protestas también. Entonces es complicado a veces decir, bueno, todo está tranquilo. Así amaneció también el domingo 11 de julio, todo estaba muy tranquilo. Parecía que los cubanos, que la mayoría del pueblo cubano ese que no es periodista independiente, que no es opositor, que no es activista, pues estaba conforme con los apagones, con la inflación de los salarios, la devaluación de la moneda, con la falta de comida, con el crecimiento exponencial de la COVID y la crisis en los hospitales y con los médicos y con el gobierno. Parecía que todo el mundo estaba conforme con el régimen. Y a las 4 o 5 horas fue todo muy distinto. Hoy, los que pueden salir, yo me encuentro en prisión domiciliaria, pero me han comunicado que sí, el despliegue policial también es muy difícil. Cuando uno ha visto el despliegue policial y cuando uno ha seguido por las redes o en los barrios, la frecuencia y la magnitud de los arrestos, de las detenciones, de las citaciones a interrogatorios, de casi cualquiera que tuviera cierto rol y la seguridad lo hubiera detectado en las protestas, pues es muy difícil ahora mismo esperar que los cubanos están llenos de valor de nuevo para salir a las calles, aunque todos los problemas siguen igual. Entonces, hay una calma aparente que la rompe el hecho de que el despliegue policial sigue siendo mayor que lo normal. O sea, las autoridades que conocen tienen mucha más información que el ciudadano común, tienen miedo todavía, muchísimo miedo. Lo prueban las continuas citaciones, los continuos arrestos. Y si ellos tienen miedo, por algo será. Será que ellos mismos estén preparados para que se repita y lo esperan. Cuando nadie sabe, puede demorar un año más o puede ocurrir dentro de 3 días cuando haya un incidente lo suficientemente grave como para que haga salir a la calle a un grupo de personas. Henry, lo que tú mencionas es muy importante porque al final hay pareciera que hay algo que se rompió el 11 de julio, pareciera que hay algo que se rompió y que no va a volver a ser igual, aun cuando lo que dices tú, y naturalmente la gente se resguarda, la gente, bueno, se cuida y repliegue, pero la gente al final perdió el miedo y salió, pagó el costo de haber salido, bueno, hoy estás pagando también un costo con tu propia libertad, aunque en la isla nadie es libre, pero tú además estás en tu casa arrestado. Pero a pesar de eso pareciera que se rompe algo y lo que se rompe es ese mito de la isla de la felicidad, de la revolución cubana en la que nadie se queje, en la que todo el mundo está cabeza abajo.
y en la que, bueno, supuestamente el régimen castrista tenía el control absoluto. Todo eso se desmonta a partir del 11 de julio y demuestran que, bueno, obviamente tienen el miedo todavía como instrumento, pero al final no lo pueden controlar todo. ¿Qué sientes tú hoy en lo que has podido ver, escuchar en el cubano? ¿Qué sientes que sienten ellos? Es decir, ¿qué sientes tú a partir de lo que pasó el 11 de julio cuando ves esta reacción de la gente y cómo la gente, aún como dices tú, hoy replegada, probablemente tiene ese espíritu intacto porque ya conoció que podía hacerlo, solo que están esperando el momento para que eso vuelva a ocurrir? ¿Cómo sientes tú al cubano después del 11 de julio? Bueno, la magnitud de la represión, en primer lugar, genera miedo, pero lo segundo que genera es una oleada imparable, mientras dure la represión, ser así, de opositores. Si antes los opositores en Cuba, antes del 11 de julio, podían contarse por algunos centenares, ahora hay miles de personas, muchas que participaron y tuvieron problemas, y muchas que participaron y tuvieron problemas, y además ahora tienen no solo la conciencia de que no les gusta este régimen, sino además de que padecieron maltrato policial, padecieron en los calabozos violaciones a sus derechos, y padecen interrogatorios injustificados y intentos de mezcolanza con poderes extranjeros, como acostumbra el Estado hacer un interrogatorio. Entonces, todo eso va a generar una gran cantidad de personas que ya con una conciencia de que esto hay que cambiar, no solo por las razones, porque se vive mal, sino porque la represión es detestable y nos ha hecho daño, le ha hecho daño ya a mucha gente, adolescentes, 16 años. Estuve en un calabozo con un muchachito de 16 años y personas mayores de edad que simplemente salieron a defender a sus hijos, que lo veían y se lo llevaban a la policía, y también terminaron en calabozos, y terminaron en maltratos, y terminaron en acusaciones. Ahora la oposición en Cuba ha crecido exponencialmente, aunque no esté afiliada a partidos específicos, pero sí ya es contable por miles. Y bueno, eso es una realidad que el gobierno no ha podido lidiar con ella. Ni creo que la comida gratuita o los pequeños módulos que incluyen aseo y eso que intentan repartir ahora a todo el mundo y se les van a agotar, son regalados por otros estados, calmen la situación en realidad. Tú como, digamos, trabajas en el mundo de los medios, trabajas con la noticia, trabajas con un portal. Mucha gente atribuye, aparte de este despertar, además del hastío, del cansancio, de la rabia, del no resignarse, lo atribuyen ciertamente al Internet, ¿no? Al hecho de que el Internet, no solo como elemento comunicador con el mundo exterior automático, de poder enviar una foto, un video y de decir lo que está pasando en la isla, sino también el Internet como elemento emancipador en términos de que la gente puede ver cómo funciona el mundo, cómo es el mundo fuera de Cuba y que lo que ocurre en Cuba definitivamente para alguien no es una vida normal, una vida de miseria. ¿Tú le atribuyes a Internet esa importancia que muchos le dan a lo que fue el 11 de julio en adelante? O sea, ¿tú sí crees que el Internet tuvo un rol decisivo y que sí, y quizá por eso, bueno, vemos como de repente hay noticias, nos llegan aquí a noticias, blackout total en la isla, cortaron todo el servicio de Internet? O sea, ¿tú sí crees que al régimen le ha afectado este tema de la conectividad, aun cuando han intentado aislar a Cuba por la excusa de que es una isla? Sí, definitivamente. Definitivamente, Internet es uno más de los negocios de los que tienen el monopolio y que les reporta a ellos millones de dólares al año. Pero creo que a la vez es el negocio que ahora mismo temen más, de lo que han hecho ellos. Sobre todo, más que el Internet en general, que sí, todo ha contribuido a que la mente de muchísimos cubanos pues cambie y deje de creerse a pie juntillas los noticieros del Estado y los periódicos del Estado, las redes sociales específicamente, y me lo dijeron a mí como si yo fuera, o sea, como si las redes sociales fueran 5 o 6 personas que generaron todo esto. Las redes sociales son ahora el enemigo número uno. Uno sabe cómo funcionan las redes, los grupos de Telegram, de WhatsApp o de Facebook, en donde yo pude ver cómo de momento decenas de personas que no se conocían entre sí empezaban a proponer lugares de protesta. Vamos a reunirnos aquí, vamos allá, vamos aquí, vamos allá, y no se conocían, se notaba que había... No eran grupos, no eran organizaciones estructuradas. Y las redes sociales son definitivamente las que empezaron. Ahora, una cosa curiosa que yo vi en los calabozos es que la mayoría de las personas con las que yo estuve en calabozo, no estuve con todos los cubanos, estuve solo con, digamos, una veintena de personas.
total. No tenían ningún tipo de contacto en internet frecuente, no tenían página en Facebook, no tenían sitio en Facebook ni siquiera. Y sobre todo en los repartos, o sea, los barrios periféricos de la ciudad, el efecto, la internet había sido más lejano. Quizás hubo uno que se conectó, que vio la protesta y salió a la calle, y los grupos entonces pero la propia vida de los barrios, la propia vida de las ciudades fue la que lanzó a más gente a la calle que la que se esperaba en un principio. Camagüey se vivió así. Camagüey, la ciudad donde vivo, tercera o cuarta ciudad del país en tamaño de población. El núcleo principal de protesta que recorrió pacíficamente el centro de la ciudad estaba formado por gente que sí está muy conectada, jóvenes, artistas, cuentapropistas, o sea, trabajadores privados de las pequeñas empresas, pero en los repartos, en los barrios, amas de casa, desempleados, personas de todo tipo, cuentapropistas, pero de negocios más, digamos, desconectados del mundo digital, fueron los que se lanzaron. Y se lanzaron con mucha más fuerza que el grupo pacífico que recorrió el centro de la ciudad. Entonces, el papel de Internet fue clave para iniciar, pero no fue clave para hacer crecer la masa de las protestas. Es muy importante lo que mencionas, ¿no? Porque bueno, a veces se le tiende a dar un efecto totalizador al Internet, y no solo ahora, incluso yo recuerdo con la llamada primavera árabe, con todo lo que pasó en Túnez, en Egipto, se decía que todo era gracias a Facebook y a Internet, y obviamente incidía, era como parte de una chispa, era como parte del poner a rodar una bola de nieve que era imparable, pero que al final dependía muchísimo de las propias redes de organización que se dan espontáneamente, muchas de ellas y otras articuladas para protestar, y eso es muy importante. Yo te quiero preguntar por el régimen castrista, el régimen que por cierto te tiene preso hoy por luchar por la libertad de la isla. ¿Tú sientes que están débiles? ¿Tú sientes que hoy el régimen castrista está más debilitado? ¿Tú sientes que esto lo ha afectado? Este tema de la muerte de los generales, de los altos mandos, que bueno, hay mucha incertidumbre. Obviamente dicen que las informan, pero luego no dicen la causa. ¿Tú crees que esto realmente tiene que ver con algo dentro del régimen? ¿Tú crees que se están moviendo cosas dentro del régimen castrista? ¿Crees que el señor Díaz-Canel puede estar digamos, su puesto? Porque al final él está puesto allí, puede salir mañana si hubiera algún cambio relevante en la isla. ¿Tú crees que esto va a generar algún tipo de consecuencia a lo interno del régimen castrista? ¿Crees que eso es posible? Bueno, a ver, primero el tema de los generales, que ha causado mucha expectativa. Mi opinión, por supuesto, no tengo más información que la que tiene cualquier internauta, es que quizás no tenga que ver directamente para nada con el tema de las protestas, ni siquiera con los temas de Cuba. Creo que, excepto uno, que era jefe del Ejército Oriental, los demás eran personas mayores de edad y en puestos de retiro, generales decorativos, digamos. No tenían mando, y no creo que inclusive, viendo por arribita su biografía, hayan sido gente que cuestionara nada en este país, excepto obedecer, recibir también su módulo, su salario alto, y bueno, disfrutar su automóvil quizás. No creo que fueran personas como que fueran a enfrentarse a nadie. No creo que de allí, de esa persona con esa edad, venga ningún cambio ni ningún desafío para el régimen cubano. Los problemas están en los niveles más jóvenes, para llamarlo de alguna manera, en el ejército y en el partido comunista, y también en el MININ, que son a la gente a las que obligan a embarrarse de sangre, ¿no? Y que puede que muchos digan, y yo lo he sentido de cierta manera en algunos de los que me interrogaban, no tienen la intención, el apuro por embarrarse de sangre, ni siquiera por embarrarse de condenas a prisión o algo así, porque saben que eso es, cuando se tiene una edad joven, 30, 40, 50 años, puede ser causa de intranquilidad el resto de la vida. Bueno, entonces, he salido del tema de los generales. Creo que al margen de eso sí debe haber, también una suposición mía, debe haber bastantes conflictos en la cúpula del poder en Cuba, que sabemos que no es una cúpula como antes, centralizada en Fidel o Raúl. Ahora se trata de una cúpula oculta, familiares de Raúl Castro, que maneja, Gaesa y las principales empresas del país, y el Ministerio de la FARC y del Interior hasta cierto punto, porque ya no hay ningún Castro en ninguno de los dos ministerios, ni siquiera en familiar. Y por otro lado, este grupo de dirigentes del partido, más burócratas, que no tienen grado de nada, que son, Díaz-Canel y todo lo que, primer ministro y todo lo demás, que tienen relaciones, quizás algunos de ellos de amistad con la familia de Raúl Castro, pero no es lo que se dice, no son su equipo de juventud, o sea, vienen de otro grupo.
vienen de otro grupo de personas. Creo que Díaz-Canel se le vio el domingo, estaba bastante descompuesto, el domingo 11 de julio, cuando dio la orden de reprimir. No creo que en ellos, y también quizás con el tema de la Internet, del negocio que representa para unos sí, pero para otros no, para otros un problema, puede que haya roces en el futuro. Y también con el hecho de que algunos de ellos, sobre todo los burócratas del partido, los más estudiados, hasta cierto punto, puede que algunos de ellos esté diciendo, mira, esto se puede repetir otra vez, tenemos que cambiar más cosas porque no va a bastar con un módulo al mes, no va a bastar con que se le permita a los viajeros extranjeros, ahora a los viajeros cubanos, traer medicinas y alimentos gratis en los aviones. Hay que hacer más cosas, porque de momento se vuelve a quedar el país sin gasolina 15 días o se rompe una hidroeléctrica, una termoeléctrica, perdón. Y puede pasar lo mismo. Cualquier ciudad empieza y luego, aunque corten la internet más rápido, porque creo que ellos han aprendido de sus errores, la gente va a tener ya la información y va a tener el entusiasmo de tirarse a la calle. Al margen de que el COVID, que es un factor fuerte que a la gente le hace perder un poco el miedo, ¿no? Si se están muriendo ya las personas por decenas y mucha gente entiende que eso es responsabilidad, culpa del Estado que dejó pasar cientos, miles de turistas rusos, que comete errores en los protocolos hospitalarios, que se llevan médicos para fuera de Cuba cuando hacen falta en los hospitales aquí, pues la gente va a decir, bueno, se me va a morir de COVID, mejor que me muero reclamando frente a la policía, ¿no? Todo eso puede estar en la mente de ellos. Y hacerlos mover, ojalá, directamente pensamos que ojalá los haga mover a algún cambio razonable. Claro. Henry, ya nos quedan 2 minutos y yo quisiera tu reflexión alrededor de qué podemos hacer quienes estamos fuera de Cuba. Obviamente los venezolanos entendemos perfectamente la naturaleza y magnitud de la lucha que ustedes están dando, porque lamentablemente el régimen castrista es la madre de la criatura de Venezuela, es la madre del monstruo. Nicaragua también está enfrentando días muy complicados y en general la región. Sin embargo, nos une la misma lucha, tenemos la misma amenaza enfrentándola, estamos pues allí todos unidos bajo esa misma causa, pero obviamente hay que hacer mucho más para que esto no se quede en el olvido como un hito más de una lucha y no pase nada. Y además que la comunidad internacional, yo lo decía ayer en un evento en el que estaba, la comunidad internacional se quedó en los mecanismos democráticos que ya son incompatibles con naturaleza de regímenes como el de Cuba o el de Venezuela, que ya no son políticos, son regímenes criminales. Y bueno, la política no es como, los mecanismos de la política convencional ya no son inmunes a esto. Es como si los hubieran vacunado contra eso, ¿no? ¿Qué más podemos hacer, Henry? ¿Cómo ayudarte a ti hoy que estás preso en tu casa? Pero que al final tienes el mismo anhelo que el cubano que no está preso en su casa, pero que está preso en la isla. O como el venezolano que está preso en Venezuela porque no hay libertad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para ayudarte, ayudarlos y seguir alzando esta voz tan importante en este momento? Bueno, lo primero, más sencillo, es esto mismo. Yo creo que las 2 colegas mías y yo que fuimos detenidos estamos en parte libres gracias a la solidaridad de mucha gente que dentro, aquí mismo en Camagüey, se movió y también fuera de Cuba, medios de prensa, familiares nuestros, activistas de todo tipo se movieron en función de pedir nuestra libertad y lograron una parte, por supuesto, no tenemos libertad total. Creo que eso es importante. En Cuba hay decenas, cientos de personas presas. Ahora mismo muchas están en su casa, pero como yo, están con medidas y tienen además quizás un problema más grave, es que mucha gente de la que protestó no tiene, digamos, la estructura interna o el deseo de seguir lidiando contra la policía política. Y entonces, a esa gente, todo el que pueda llegar desde las redes, desde los medios, a visibilizar sus situaciones, darle algún apoyo. Hay mucha gente, estoy seguro, no puede pagar ahora mismo o le habrá costado trabajo pagar un abogado. Un abogado ahora mismo tiene el precio del salario, o sea, prácticamente el salario mínimo en Cuba. De un mes lleva el contrato inicial del abogado y es solo la primera parte de los gastos. Y no resuelve el problema, pero al menos da herramientas para poderse defender. Y llegar a todos esos familiares que están angustiados, muchos con miedo. A mí me han escrito personas cuya libertad he pedido en internet relacionada con la protesta. Bueno, de hecho, el muchacho que hizo el video inicial, la directa inicial en San Antonio de los Baños, que fue la que todo el mundo empezó a ver, estaba detenido hace un par de días, no sabíamos más nada, y cuando yo lo publiqué en Facebook, su familia me escribió con miedo,
Entonces a estas personas hay que llegarles con ayuda psicológica y con ayuda material muchas veces para que sientan que no están solos y que no están frente a un mecanismo destructor, como muchos de ellos sí voy a aplastar. Solidaridad. Lo importante es solidaridad. Y los que tengan acceso a políticos extranjeros, aunque los mecanismos extranjeros a veces contra estas dictaduras no logran funcionar bien, pero sí, pueden sacar a gente de la cárcel, pueden impedir que en vez de 2 años te dejen 1 o 10 meses, y siempre un poco de libertad es libertad al fin y al cabo, ¿no? Así es. Bueno, Henry, muchísimas gracias por tu tiempo. Nuestro respeto, admiración por la lucha que están dando, a ti por también lo que estás haciendo, y tengan la certeza de que los venezolanos estamos con ustedes, queremos libertad y vamos a ser libres. No tengas duda de eso. Así que gracias, esta es tu casa siempre, y por favor, cuando necesites cualquier cosa, desde RCR, Radio Caracas Radio, pues estamos prestos a darte una tribuna para que el mundo sepa, y en particular los venezolanos sepamos qué está pasando en Cuba. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. No, Un abrazo. Gracias a ti. Bien, amigos, llegamos al final de nuestro programa. Conversábamos con Henry Constantín, periodista en Cuba, director del medio digital La Hora de Cuba y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa en Cuba. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos la próxima semana en otro Aquí se habla libertad. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.